¿Podríamos explicar cómo compuestos orgánicos e inorgánicos pueden combinarse de manera tan perfecta para dar origen a la vida? Vamos a averiguarlo. Bienvenidos a OncoFast, videos académicos sobre el cáncer. Comencemos. Video 3, Bases de la vida, parte 2. La mayoría de las sustancias químicas en nuestro organismo se encuentran bajo la forma de moléculas o compuestos. De ellas hablaremos hoy, comenzando por las moléculas inorgánicas. Primero hablaremos del solvente universal. ¿Recuerdan? El agua, importantísima para mantener la vida. El agua es la molécula que se encuentra en mayor proporción en nuestro organismo y cumple tres funciones importantísimas que no podemos dejar de mencionar. La primera, lógicamente, es esa capacidad de ser solvente, es decir, disolver los solutos en los fluidos o líquidos corporales. La segunda es su función termorreguladora, en virtud de que el agua tiene la capacidad tanto de absorber como de liberar calor, lo que contribuye a mantener una temperatura prácticamente estable, muy importante y muy necesaria para que se den las reacciones bioquímicas adecuadamente. Y la tercera función, no menos importante, es la de participar en los líquidos viscosos, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, las lágrimas, el moco, la saliva, el líquido pleural, el líquido pericárdico, peritoneal y el líquido articular. Es decir, que el agua juega un papel trascendental desde el punto de vista estructural y funcional para el organismo. Bien, en este punto es importante aclarar cómo es el comportamiento de las otras moléculas inorgánicas en presencia de agua en los líquidos corporales. Así tenemos los ácidos, las bases y las sales. Los ácidos son aquellos compuestos que cuando se disocian en agua dan como resultado la presencia de iones hidrógeno y aniones. Por el contrario, las bases son aquellas moléculas que cuando se disocian en agua dan como resultado cationes e iones hidróxido. ¿Qué importancia tiene esto? Que los ácidos, al donar iones hidrógeno, estos iones hidrógenos son capaces de acidificar el medio en el que se encuentran. Y por el otro lado tenemos a las bases, que son moléculas capaces de captar esos iones hidrógeno, es decir, restarle acidez al medio en el que se encuentran y dar como resultado iones hidróxido. Finalmente, las sales, como por ejemplo el cloruro de sodio y el cloruro de potasio, son compuestos que cuando se disocian en agua dan como resultado aniones y cationes, pero estos nunca son iones hidrógeno ni iones hidróxido. Los iones de hidrógeno son muy importantes porque de su concentración depende el grado de acidez o de alcalinidad de los fluidos corporales, lo que tiene un impacto trascendental en todos los procesos fisiológicos. Esto se resume en lo que se conoce como el equilibrio ácido-base, representado en el concepto de pH. El pH podemos expresarlo en una escala que va del 0 al 14, donde 7 es el pH neutro, por debajo de 7 es el pH ácido y por encima de 7 corresponde a un pH alcalino o básico. Los fluidos corporales en general tienden a tener y mantener un pH por encima de 7. El ejemplo que les traje hoy es el pH de la sangre, que tiene un rango que oscila entre 7,35 y 7,45. Dato importante, la célula cancerosa vive y se desarrolla mejor en un ambiente ácido. Bien, pasemos ahora a hablar de las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son aquellas que tienen en su estructura fundamentalmente átomos de carbono. Dicho en otras palabras, los átomos de carbono representan la columna vertebral de las moléculas orgánicas. En su estructura, estas moléculas también tienen moléculas de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y otras. Existen 4 biomoléculas importantísimas que son las que vamos a describir a continuación. Comenzando por los carbohidratos, también conocidos como azúcares, cuyo representante central es la glucosa. Estos son compuestos solubles en agua que tienen como función
predominante la función energética. Es decir, que a partir del metabolismo de los carbohidratos, la célula obtiene energía. Sin embargo, también tiene funciones estructurales como, por ejemplo, cuando forma parte de proteoglicanos. La segunda biomolécula de la que vamos a hablar son los lípidos, también conocidos comúnmente como grasas, pero que tienen múltiples representantes que cumplen múltiples funciones. El primero de ellos son los triglicéridos, que es una forma de almacenar energía. Los triglicéridos son los que se acumulan en el tejido adiposo y son responsables, por ejemplo, de la obesidad en un individuo, pero también juegan un papel importante en la termogénesis. Tenemos otros lípidos que tienen más función estructural, como son los fosfolípidos, que son o están presentes en la formación de membranas, como por ejemplo la membrana plasmática de la célula, que la separa de las células contiguas, pero también forma las membranas de las organelas intracelulares. Otras funciones de los lípidos, por ejemplo los esteroides, que se forman a partir del colesterol, básicamente tienen funciones hormonales, es decir, hormonas esteroideas. Y así existen otros lípidos que tienen funciones como moléculas de origen lipídico, las vitaminas A, D, E, K y finalmente los eicosanoides. La tercera biomolécula, muy importante también, son los aminoácidos, que son los bloques estructurales para la construcción de proteínas. Las proteínas son biomoléculas que tienen una función predominantemente estructural. Sin embargo, hay otros roles desde el punto de vista funcional, como son las proteínas que aceleran o catalizan funciones o reacciones bioquímicas en la célula, lo que se conoce como enzimas. Otra de las funciones pueden describirse como transportadores en el plasma de algunas moléculas, medicamentos, etc. Y también tienen funciones en el sistema inmunológico cuando forman anticuerpos. Así, en la cascada de coagulación, las proteínas también tienen un papel preponderante y muchas otras que iremos viendo en los próximos capítulos. Finalmente, la cuarta biomolécula muy importante son los nucleótidos, que son los bloques estructurales para formar nuestro material genético. Es decir, los nucleótidos forman los genes y la suma de genes forman nuestro ADN, que es una molécula central para nosotros en estos videos porque su alteración es lo que puede dar origen a que un paciente padezca cáncer. Extraordinario, ¿verdad? Podríamos concluir entonces que todas estas biomoléculas pueden acoplarse de manera tan perfecta, bajo concentraciones ideales y temperaturas adecuadas para dar origen a una estructura superior con vida. Es decir, podrían dar origen a la unidad básica de todo ser vivo, la célula. De esto hablaremos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información con otros. Les habló el Dr. José Manuel García y nos vemos en el próximo video.